Kamisaki, Kamisaraki, Kilatanaka, Cuyacanaka. Humanakampi, Aruntas y Pañare. Suma Aski Uruguipenesasina, Nenas Tuyaste, Gilata, Lucas Párez. Como también otros saludos a nuestros hermanos quechuas y Mainaya Casquenque, Huayque, Paraicunas, allí Punchay. Bueno, hoy me encuentro cerca a las riberas del lago Titicaca. Sí, pues. Y también queremos compartir con ustedes sobre un tema que es importantísimo. Estamos a vísperas de las elecciones generales Perú 2026. Y hoy quiero compartir contigo, mi querido Gilata, mi querido hermano contigo, hermano Aymara, hermano Quechua, claro y directo. En estos últimos días he sido testigo, muchos de nuestros hermanos aymaras, quechuas, están haciendo campaña proselitista para sus verdugos o para nuestros verdugos. Me refiero que nuestros hermanos quechuas están haciendo campaña pues para Porqui, para Belmont, para López Chao, para Keiko Fujimori, para Plata como Cancha. Y podemos enumerar muchas de estas organizaciones partidarias. Y muchos también están en el Congreso actual. Ustedes entenderán que estos congresistas de estas agrupaciones políticas han legislado leyes contra nosotros. Fíjese, leyes contra nosotros. Por eso que es importante que hoy, usted hermano Aymara, hermano Quechua, ponte a pensar, ¿cómo es posible que vas a estar detrás de tus verdugos? O sea, mejor dicho, estás haciendo campaña para tus opresores. Eso no puede ser, ¿no? Eso ya se tiene que acabar. Como hemos dicho, en las campañas electorales ahora, como estamos viendo, te dan un abrazo, te dan un beso. Claro que después, una vez que lograron, en el hemiciclo que han hecho, han promovido, una vez más redundando, leyes contra nosotros. Y nosotros reclamamos. ¿Qué nos responde? Nos responde pues con bala. ¿O no es así? Con bala. De paso nos insulta de terroristas, nos insultan de comunistas, y así podemos citar varias de estas palabras. Y de paso todavía dicen serranos, como en los últimos días estamos escuchando al espartano. ¿El espartano es aymara o es quechua? Entonces por eso es que es importante que usted va a estar mirando este video, póngase a pensar. Es momento de que nosotros, por lo menos, pongámonos a analizar. Y si no analizamos, ¿quién lo va a analizar? Y si yo no hablo, ¿quién va a hablar? ¿Vamos a esperar que un gringo venga a hablar por nosotros? Hay que tener cosas claras. Desde el 7 de diciembre de aquel año 2022, como muchas veces hemos dicho, nosotros somos el Estado, somos parte del Estado, que la democracia. Pero sin embargo, ahora que estamos hablando de los congresistas, ellos, en conjunto, el Estado peruano, ha quebrado ese derecho constitucional. En otras palabras, Estado de Derecho. Claro que hoy nos dicen que van a ser hospitales, van a ser colegios, ingreso libre a las universidades. Gilatas, cuyacas, guayquechas, hermanos y hermanas aymaras. Esas son promesas populistas. Nosotros queremos ya cosas grandes que nos han quitado. En este caso, nosotros tendríamos que plantear la restitución de un Estado de Derecho. Pero sin embargo, estos candidatos nunca van a hablar esto. Para concluir, digo, durante 205 años de la vida republicana, en ese trayecto, el Estado peruano ha tenido muchos de los gobernantes, en este caso de la clase criolla o mestizo, como se dice. También izquierdistas y derechistas también nos gobernaron. Y si hablamos de mestizos, podemos hablar, por ejemplo, de un Valentín Paniagua, podemos hablar de un Belaúnde, podemos hablar doctor García, que muchos hemos conocido. Y si hablamos de la izquierda también, el doctor García también ha sido presidente. Acá no vamos a decir que las izquierdas nunca llegaron. Izquierdas progresistas, izquierdas caviares, y en fin, podemos citar muchas de estas izquierdas. ¿Llegaron a ser gobierno? Claro que sí. Entonces, por eso que yo me dirijo a ustedes, que estamos a tiempo todavía. De los 38 agrupaciones ahora, 38 candidatos,
por lo menos tendríamos una. Sería JP, Roberto Sánchez, un ayacuchano, quechua hablante, y de paso, como nos llama, milenario andino. Entonces, como dicen, el olor, vamos por nuestro hermano que por lo menos habla de esta población originaria o milenaria que nos dice. En las ciudades se llama provincianos. Entonces, en Lima, provincianos, quechuas, aymaras en Lima, como en Arequipa, aquí en Puno también, provincianos. O sea, nuestros hermanos que han venido desde sus lugares, de sus comunidades, ya están en la ciudad. Entonces creo, tenemos por lo menos ahí para estar al lado de él, de Juntos por el Perú. Creo esto lo tenemos que decir, lo tenemos que decir abiertamente. Por el resto, todos son mestizos, ¿ah? Ojo. Y para el mestizo nosotros somos su piedra en el zapato de ellos. Porque ellos nunca van a hacer ley a favor de nosotros. Las cosas como son. Directo. Ahora, también hacemos un llamado. Los aymaras, los quechuas, también tenemos los grandes intelectuales, académicos, eruditos, sabios, filósofos, pero hasta el día de hoy no dicen nada. ¿Dónde están esos mamanes, los quispes, los ticahuancas? Y podemos citar muchos de nuestros profesionales, intelectuales, académicos. Espero que ustedes, al ver este video, puedan ponerse a pensar. Usted profesional, académico, que usted es un catedrático en una de estas universidades, pero ya creo que es hora, por lo menos, de ponerte la camiseta. Porque las mafias nos atacan. Porque nos han dicho que nosotros somos cholo barato. Y eso sí tiene que acabar. Bueno, espero. Muchas gracias. Espero sus comentarios, que este video llegue a cada uno de nuestros hermanos y que compartan también este video. Solo así, por lo menos vamos a entender nuestras problemáticas y nuestras realidades. Nos vemos. Ya, cabros, cama.